Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Gerardo Alarcón Colmenero. Soy estudiante del Centro Regional de Educación Normal Adolfo López Mateos. Estudio la licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje de la Química en Educación Secundaria. En este video hablaremos acerca de la introducción a la química. Responderemos preguntas como ¿qué es la química? ¿Qué es la materia? Y hablaremos de cómo está compuesta. La primera pregunta nos dice ¿qué es la química? Como sabemos, la química la comenzamos a implementar en secundaria, específicamente en tercer año. La química es la rama de la ciencia que se encarga del estudio de la materia, que engloba el estudio de las composiciones, las propiedades, las estructuras y sobre todo los cambios que ocurren en las reacciones químicas. Y aquí surge otra pregunta, ¿qué es la materia? La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Algunos de los ejemplos más importantes son los siguientes: los seres vivos, el aire que respiramos, el agua, los alimentos, los medicamentos, la ropa que usamos y los plásticos. Se puede decir que todo el mundo está hecho de materia, nosotros y lo que nos rodea. Y ahora bien, ¿cómo se compone dicha materia? La materia se va a componer por átomos, moléculas y mezclas. Primero, los átomos. Estos se caracterizan por ser la unidad más pequeña e indivisible, que conserva propiedades de los elementos. Las moléculas es la unión de dos átomos del mismo elemento o dos átomos y de mezclas, que puede ser la combinación de dos o más sustancias. En este caso se pueden considerar elementos o compuestos. Esas fueron explicaciones algo rápidas, pero aquí lo vamos a ver poco a poco, detalle a detalle. Como sabemos, el átomo nos dice que es la unidad básica del elemento. En este caso, podemos y conocemos que existen 118 elementos, que son los elementos presentes en la tabla periódica. Algunos ejemplos que podemos encontrar en la siguiente imagen es el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el cloro, el sodio, el hierro y el oro. En cambio, las moléculas eran la unión de dos o más elementos del mismo o el distinto elemento. Podemos encontrar moléculas simples o moléculas compuestas. Las moléculas simples son la unión del mismo átomo, como por ejemplo el oxígeno. En cambio, las moléculas compuestas son la combinación de dos o más átomos que sean de diferente elemento. Por ejemplo, el agua, que tiene fórmula química H2O. Y las mezclas son la combinación de dos o más sustancias, que pueden ser elementos o compuestos. Podemos ver que dentro de las mezclas se pueden encontrar mezclas de elementos que no están unidos químicamente o también una mezcla de elementos con moléculas, como se muestran en la imagen. Y esto es solo el comienzo. Podemos entender que la química tiene una importancia enorme. La química es más que una ciencia, es una herramienta para entender el mundo que nos rodea y sobre todo para poder transformarlo. Ahora quiero aprovechar este espacio para invitarte a mi canal de Instagram. Se llama Protones en Acción. Aquí encontrarás algunas publicaciones de carácter informativo, como sabemos, referentes a química a nivel secundaria, como por ejemplo los estados de la materia, que desde la primaria nos han enseñado que existen tres: sólido, líquido y gaseoso. Pero a nivel secundaria se aumenta uno. Primero, ¿qué son los estados de la materia? Son las diversas formas en las que se puede presentar la materia dentro del universo. También se pueden conocer como estados de agregación o estadios fundamentales de la materia.
Los 4 estados físicos de la materia que se pueden encontrar en condiciones naturales son el sólido, el líquido, el gaseoso o el plasma o plasmático, como se puede llegar a conocer. Primero, hablaremos del estado sólido. El estado sólido se caracteriza porque sus partículas están muy cerca unas de otras. Sus partículas vibran, pero no se mueven de su lugar, lo que permite que estas mismas tengan forma y un volumen definido. Y tenemos algunos ejemplos: un árbol, una cuchara, una barra de chocolate, cubos de hielo, entre otros más. Ahora, el estado líquido se caracteriza porque sus partículas se encuentran más separadas que el sólido. Se mueven libremente, pero se encuentran unidas entre sí. Nos dice que los líquidos tienen forma definida, ya que adquieren la forma del recipiente donde estén contenidos, como por ejemplo el agua, el jugo de naranja, el aceite, la gasolina o incluso la sangre. El estado gaseoso se caracteriza porque sus partículas se encuentran más separadas y se mueven rápidamente, a todas direcciones. No presenta forma ni volumen definido. Se expande para llenar todo el espacio disponible. Podemos encontrar el vapor a la hora de calentar el agua, las nubes, el oxígeno, el dióxido de carbono, los tanques de gas, los globos de helio. Y se incorpora el estado plasma o plasmático, que muchos tal vez no lo conocíamos en la primaria, pero que sí está presente naturalmente en nuestra vida diaria. Podemos ver el ejemplo de los rayos, los truenos, las luces neón, los rayos del sol. Y el plasma es un gas ionizado que está compuesto por átomos o moléculas que han perdido electrones. Esto, en pocas palabras, nos dice que las partículas están cargadas eléctricamente y las podemos encontrar en temperaturas muy altas. A continuación, dejo una actividad que se trata de elaborar un organizador gráfico de tu preferencia, basándote en la información e en las imágenes que mostramos. Esto con la finalidad de reforzar los conocimientos aprendidos. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Gerardo y hago este video para invitarlos a los canales de Instagram, Facebook, que están con el nombre de Protones en Acción. Colocaré los enlaces en la descripción por si gustan añadirse. En ellos estaremos hablando sobre temas de química para interés de secundaria. Si eres alumno de secundaria, te recomiendo inscribirte. También los invito a que comenten, compartan y participen en dinámicas para poder saber qué temas de interés relacionados con la ciencia les gustaría abordar. Sin más que mencionar, me despido. Soy su buen amigo Jesús Gerardo Alarcón Colmenero. Soy un docente innovador. Saludos.